Bienvenido a un video sobre las aplicaciones de desigualdades. El objetivo de este video es resolver problemas de aplicación. Empecemos por echar un vistazo a las palabras clave y la traducción de aquellos en desigualdades. Raúl tiene al menos 8 años. La palabra clave allí, al menos, se traduciría en X. Es mayor o igual a 8. Como máximo 3 estudiantes se reprobaron el curso. Eso se traduciría en X menos de o igual a 3. Su velocidad no puede superar las 55 millas por hora. Eso sería X es menor o igual a 55. Su calificación debe superar los 69 puntos. X debe ser mayor que 69. Luke tiene menos de 160 libras. X es menos de 160. La está a más de 300 millas lejos. X es mayor que 300. Una película entre 105 y 140 minutos sería una desigualdad compuesta. 105 menos de X menos de 140. También puedes leer este X es mayor que 105 y X es menos de 140. Un coche no pesa más de 1560 libras. X es menor o igual a 1560. Y por último, Carmella anotó no menos de 94 puntos. Significado X es mayor o igual a 94. Ok, comencemos por traducir una sentencia a una desigualdad. El precio del coche Seila superó $18.500. Entonces, si dejamos P igual precio, sabemos que podría ser más de 18.500. Pero la pregunta real es, ¿también puede ser igual a 18.500? Si leemos esto de nuevo, dice que el precio superó 18.500. Entonces eso significa que no podría ser igual a eso. Tenía que ser más que eso, por lo que hemos terminado aquí. Número 2, Colegio Comunitario Glendale no está a más de 15 millas. Así que la distancia de no está a más de 15 millas. Eso significa que podría ser inferior o igual a 15 millas. Y por último, el alquiler mensual no puede superar $625, por lo que no puede ser más que esto. Por lo tanto, podría ser menos. Pero otra vez, la pregunta se convierte puede igualar $625. Y puede porque $625 no excede $625. Bien, echemos un vistazo a un par de problemas ahora. Cargos de plomería de PT $65 más $60 por hora para la reparación de fontanería. Jogunas recuerda que se le cobrará menos de $350. ¿En cuántas horas fue trabajado la copiadora de Jogunas? Entonces, el costo total fue menos de $350. Pero el costo se compone del cargo de $65 más el cargo de $60 por hora. Así que los $65 es nuestro significado de costo fijo que no cambia basado en cuántas horas tomó, pero los $60 por hora cambian. Así que dejamos X igual el número de horas. Podemos reemplazar el costo con $65 más $60 por hora. So 60xx que debe ser menos de $350. Si solucionamos esta desigualdad por X sabemos cuántas horas se trabajó la copiadora. Así que restaremos 65 en ambos lados. Esto dará $285 estadounidenses. Dividir por 60. X es menos de 4.75 horas. Ahora si esta empresa paga hasta la hora más cercana, X tendría que ser menos de 4 horas. Pero si facturaron por fracciones de horas, podría ser cualquier valor menor de 4.75 horas. No sabemos la longitud exacta del trabajo, pero esto nos da una idea de lo posible por la duración del trabajo. Vamos adelante y miremos a otro.
Samantha tiene prueba de grados 86, 88 y 78 exaneutones sus primeras 3 pruebas de matemáticas. Si quiere un promedio de al menos 80 después de la cuarta prueba, ¿qué posibles puntuaciones puede ganar en la cuarta prueba? Bien, recuerda encontrar el promedio de las 4 pruebas, los agregaremos y dividir por 4. Así que dejamos x igual la puntuación de la cuarta prueba. El promedio de las 4 pruebas se obtendría tomando x, y agregando a las 3 otras puntuaciones de prueba y dividiendo esto por 4. Quiere que su promedio tenga al menos 80, lo que significa que tiene que ser mayor o igual a 80. Así que ahora sí solucionamos esto para x. Lo primero que hacemos es multiplicar ambos lados por 4. Que nos daría x más esta suma que igual 252 mayor o igual a 320. Sustrato 252. Si tenemos x tiene que ser mayor o igual a 68. Así que la cuarta puntuación de la prueba es mayor o igual a 68. Ella tendrá un promedio de al menos 80 que le proporcionará al menos A, B, OK. Espero que encontrará este video útil. Gracias por ver y tener un buen día.